Bien, ante todo tengan ustedes buenas tardes, profesor y compañeros en general. Bien, primero empezaremos con una breve introducción, siendo que en el siguiente caso y en el siguiente trabajo veremos dos temas interesantes del sistema penal. Por un lado tenemos la legítima defensa imperfecta y por otro lado el homicidio simple. Ambas son distintas, pero en nuestro caso y en nuestro tema en general tiene una correlación. En primer lugar, la defensa o legítima defensa imperfecta es una figura jurídica que se utiliza en ciertos sistemas legales para de alguna manera atenuar la responsabilidad penal de una persona que ha actuado en defensa propia, pero que no solamente se ha defendido, sino que ha excedido los límites de lo que se considera proporcional y necesario para esa defensa. Ahora, nuestro sistema penal detalla tres condiciones para esta legítima defensa. Primero tiene que haber un medio de agresión ilegítima. Después tiene que existir una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y la tercera es una falta de provocación por quien se defiende. Por otro lado, tenemos el homicidio simple, que es uno de los tipos de homicidio contemplados a nivel mundial. Se trata pues de un delito en el cual una persona causa la muerte de otra de manera intencional o por negligencia, pero sin agravantes que lo conviertan en un homicidio calificado o agravado. En general podemos considerar esto como que una persona causa la muerte de otra sin una premeditación. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay una calificación del delito como homicidio simple o agravado, pues puede depender mucho de factores como el uso de armas, la edad, vulnerabilidad de la víctima, el móvil del agresor, entre otros. Por eso se abre un amplio debate en lo que es un homicidio simple y un homicidio agravado. Teniendo en cuenta esto, vamos con los hechos que se desprenden del caso. Identificación de hechos. El 13 de mayo del 2013, aproximadamente a las 4 de la madrugada, Antonio Pedro Palacios de la O esperaba el transporte público donde este fue interceptado por Juan Alfredo Gutiérrez Calcina y Percy Edu Nostroza Cayupe. Este primero lo sujetó del cuello mientras que el otro sujeto comenzó a buscar en los bolsillos de Palacios de la O. Cuando este opuso resistencia y Nostroza Cayupe cogió una piedra y comenzó a golpearlo, para luego escapar junto a Gutiérrez Calcina. En su huida, Inostroza Cayupe se resbaló y cayó al suelo, por lo que Palacios de la O aprovechó y cogió la misma piedra y lo golpeó en varias ocasiones, ocasionando su muerte. Por los hechos mencionados, el fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima formuló acusación contra Palacios de la O por el delito de homicidio simple y contra Gutiérrez Calcina por el delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de robo. La Sala Penal de Apelaciones, especializada en crimen organizado de la Corte Superior de Justicia, condenó a Palacios de la O a 5 años de pena privativa de la libertad efectiva y, y además del pago de 50.000 soles por reparación civil, y a Gutiérrez Calcina a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva. Por otro lado, la defensa de Palacios de la O se centra en la tesis de la legítima defensa, por lo que interponen un recurso de nulidad ante la Corte Superior de Justicia para revisar si se cumple con los elementos que se requiere para que éste se cumpla. Ahora, el pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia es que considera que el accionar de Palacios de la O sí se encuentran dos elementos de la legítima defensa, que son la agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente. En la agresión ilegítima, el día en que sucedieron los hechos, Palacios de la O se encontraba solo esperando el transporte público cuando, donde fue cogoteado por Gutiérrez Calcina y Nostroza Cayupe y comenzaron a buscar en sus bolsillos, lo que produce acción violenta, actual, ilegítima y real, lo que ocasionó riesgo inminente para un bien jurídicamente legítimo. Ahora, la falta de provocación suficiente. Se prueba que Palacios de la O se encontraba tranquilamente esperando el transporte público sin mediar provocación, fue atacado, por lo que la Corte Superior de Justicia manifiesta que se presenta una legítima defensa imperfecta, por lo que se aplica el artículo 21 del Código Penal. También
Por otro lado, referente a la reparación civil, se considera que hubo agresión ilegítima a falta de provocación, por lo que la víctima propició la existencia del daño que ocasionó su muerte, lo que causa la disminución del monto impuesto, que fue determinado en 30.000 soles. Problemas jurídicos principales. El sentenciado Pedro Antonio Palacios de la O, eh, por la Sala Penal de Apelaciones especializada por el crimen organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que lo condenó como autor del delito contra la vida y cuerpo y salud del homicidio simple, en agraviado de Percy Cayupe, y como tal le impuso 5 años de pena privativa de libertad. Como autor del delito de homicidio simple, no se tuvo como consideración que hubo un acto de provocación por las lesiones que ocasionaron el agraviado. Percy Cayupe y el testigo impropio Juan Calcina, según la acusación fiscal, en horas de la madrugada, Antonio Pedro Palacios de la O esperaba el servicio de transporte público. En la carretera central a la altura del supermercado Plaza Vea fue interceptado por Juan Alfredo y Percy Edu Cayupe. El primero lo sujetó del cuello, mientras que el segundo empezó a registrar sus bolsillos. Sin embargo, Palacios de la O opuso resistencia, lo que provocó que Inostroza eh, cogiera una piedra y lo golpeara para luego huir en compañía de Gutiérrez Calcina. En poder de las especies sustraídas por el delito del homicidio simple, solicitó que se le imponga 10 años de pena privativa de libertad y se fije en 50.000 soles el importe de la reparación civil. Doy el paso a mi siguiente compañero. Identificación de los problemas jurídicos secundarios. En el examen de los peritos médicos legistas, acta de recepción del intervenido Palacios, elaborado por el personal de serenazgo, así como en las declaraciones de los testigos efectivos de la PNP, se concluyó que no se reúnen los requisitos para alegar que fue legítima defensa el accionar de Palacios de la O. Es por ello que el Supremo Tribunal no comparte la posición de la Sala Penal Superior. Por el contrario, considera que el accionar de Palacios de la O concurre en el primer y tercer elemento de legítima defensa. Es por ello que se llega a la conclusión que el accionar de la defensa fue excesiva e innecesaria, ya que un atacante se había dado a la fuga y el otro cayó al suelo. El tribunal toma en cuenta que el delito de homicidio simple previsto en el artículo 116 del Código Penal tiene en su extremo mínimo una pena privativa de libertad de 6 años. Por lo tanto, al presentarse una legítima defensa imperfecta, corresponde a reducirle la sanción a 4 años de pena privativa de libertad, la que se convierte en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. La Sala Penal Superior fijó en cuenta 1.000 soles el importe que Palacios de la O debe pagar por este concepto. Sin embargo, se considera que hubo una agresión ilegítima y falta de provocación. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo previo, podemos desarrollar una posición como alumnos y estudiantes y en general como grupo, siendo que la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la República es la adecuada para el caso presentado, pues la reforma de la pena se dio en cuanto a lo presentado en el juicio y los diferentes testimonios vertidos. Por un lado, la defensa señala que se vulneró un principio de motivación, pues se presentaban y se presentó los 3 presupuestos para la aplicación de la legítima defensa. Hubo una agresión ilegítima, pues fue víctima de robo por 2 sujetos, y para evitar que Palacios sufra ese robo y sigan agrediéndolo, utilizó un medio racional, la misma piedra con la que él fue amenazado y agredido en la cabeza, y no provocó al agraviado, sino que por el contrario, él fue el atacado. Ahora, teniendo en cuenta esto, la tesis de la defensa se centró en probar la legítima defensa, algo que sí existe en nuestro caso, pero que aparece de forma imperfecta, pues no existe uno de los requisitos necesarios para desaparecer la responsabilidad total o parcial de Palacios, por lo que solo se puede reducir la pena de forma prudente
y según lo indica el marco legal y sus propios límites. Esta legítima defensa imperfecta se dio y se da porque a pesar de existir una agresión ilegítima hacia el propio Palacios y la falta de provocación suficiente, la defensa realizada por Palacios fue excesiva e innecesaria, pues se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es decir, que previo a su asalto o a la agresión que le hicieron, él había libado alcohol, siendo que Palacios se encontraba perturbado por el previo intento de robo hacia él, y quería recuperar sus cosas sí o sí, y buscar quién pague por eso que le habían cometido. Siguiendo entonces lo indicado en el Código Penal en su artículo 106, se procedió finalmente a la reducción de la pena, pues pasó de privarle a la libertad a prestar servicios a la comunidad, misma que se encontró en el inciso 1 del artículo 31 del Código Penal. Ahora, si bien es cierto que todo esto ocurrió, en síntesis, Palacios fue declarado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de homicidio simple en agravio de Percy Nostroza. Aunque su pena se reformó de 4 años de pena privativa de libertad a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Además, se reformó también la reparación civil, pasando de 50.000 soles a 30.000 soles, ordenando también la libertad inmediata de Palacios. Teniendo en cuenta esto, revisemos una vez más los hechos planteados en el caso. Bien, teniendo en cuenta la posición grupal clara, repasemos los hechos que se suscitaron en este caso. Los hechos indican que a horas de la madrugada el señor Pedro Palacios de la O fue interceptado por Juan Alfredo Gutiérrez Calcina y su amigo Percy Edu Nostroza, mientras que esperaba el transporte público. Ante la resistencia de Palacios por interponerse al robo que se estaba suscitando, provocó que Percy Nostroza cogiera una piedra y lo golpeara, para luego huir. Durante la fuga, Percy Nostroza resbaló y cayó al suelo, por lo que Palacios tomó la misma piedra que lo había amenazado antes y golpeó repetidamente a Inostroza en la cabeza, causándole la muerte de inmediato. El fiscal superior de la primera Fiscalía Penal de Lima formuló la acusación contra Palacios de la O por el delito de homicidio simple, solicitando que se le interponga una pena privativa de 10 años y fijándose en 50.000 soles el importe de la reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado Inostroza Cayupe. El condenado Palacio de la O es responsable de la muerte de Inostroza, ya que existe en su contra el acta de intervención del personal del Serenazgo, al igual que el informe pericial de necropsia del médico legal, donde acredita que se presentan lesiones traumáticas en la cabeza y hundimiento del cráneo, el cual fue causado por un agente contundente duro. Esta legítima defensa imperfecta se da porque, a pesar de exigir una agresión ilegítima hacia Palacios y la falta de provocación suficiente, la defensa realizada por Palacios fue excesiva e innecesaria, pues se encontraba bajo los efectos del alcohol, siendo que Palacios se encontraba perturbado por el previo intento del robo hacia él, y quería recuperar sus pertenencias sí o sí. No solamente buscaba defender su integridad, sino que también buscaba tener de vuelta todas sus cosas y cobrarse el susto previo, motivo por el cual atacó a Percy Nostroza de forma reiterada en el suelo, causándole el deceso del mismo. Ahora le doy el pase a mi compañero. Se afirma un hecho punible y se imputa este hecho al sujeto donde se menciona que Cayupe se resbaló y cayó accidentalmente al suelo, por lo que Palacios del Acero, quien se encontraba a unos pocos metros de distancia, procedió a coger la piedra y golpeó de forma reiterada en su cabeza, ocasionándole así la muerte. En cuanto a la vinculación del condenado Palacios del Acero como responsable de la muerte del Inostroza Cayupe, existe en su contra el acta de recepción de su intervención, suscrita por Denis Jesús de la Torre Bravo, personal de Serenazgo, en la cual se da cuenta de la forma que lo intervino.
en momentos que se encontraba golpeándolo con una piedra a la altura de la cabeza, a una persona de sexo masculino de 30 años de edad, que se encontraba tendida en el piso con abundante sangrado alrededor de su cuerpo, siendo retenido el agresor. Bien, entonces a manera de cierre del trabajo presentaremos algunas conclusiones, siendo la primera que el señor Palacios de la O incurrió en la legítima defensa imperfecta, además de haber estado bajo los efectos del alcohol, por lo que su primera sentencia no fue declarada nula, pero su pena y reparación civil sí, fueron declaradas nulas y reformadas. El compañero del occiso, Juan Alfredo Gutiérrez Calcina, fue declarado culpable del delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de robo, pues dio una declaración en la cual se dejaba entender eso y tenía en su poder el celular de Palacios. La pena del señor Palacios de la O se redujo de 5 años de pena privativa de libertad a 4 años de pena privativa de libertad, que se convirtieron a 208 horas de prestación de servicios a la comunidad. Además, se redujo la reparación civil de 50.000 soles a 30.000 soles. El señor Palacios de la O cumplió con 2 de las 3 características de la legítima defensa. Medió agresión legítima. Además, no hubo provocación por su parte, pero el medio empleado para impedir o repeler la agresión no fue racional. Otra es que en este caso no se debatió el deceso del señor Percy, sino que se debatió la pena y sentencia del señor Pedro Antonio Palacios de la O. Podía ser declarada nula o no. Una de las cuales sí fue declarada nula, mientras que la otra no quedando libre del delito, pero sí sufriendo un castigo menor. El Supremo Tribunal no compartió la posición de la Sala Penal Superior, pues determinó que el accionar de Palacios de la O concurrió en el primer y tercer elemento de legítima defensa. Y para finalizar, Palacios de la O en ningún momento incurrió en la provocación, pues él solo estaba esperando el bus para poder ir a su casa. Siendo esto todo, gracias.